Ok, eh, vamos a empezar entonces con, con ejercicios, digamos, en la misma secuencia en la que estuvimos viendo en teoría, o sea, en la clase teórica. Vamos a ir viendo algunos bastidores, algunos armazones y por último estaríamos llegando a lo que serían las armaduras, como para poder entrar en calentamiento, como para poder ya entrar o llegar hasta el ritmo. Entonces, fíjense que yo, como siempre, vuelvo a seleccionar una cierta cantidad de ejercicios. Lo vamos a ir haciendo algunos los planteamos y salteamos sin ningún problema. Entonces, después ustedes pueden cruzar con la otra sección y van a tener ambos resueltos. Vamos a ver aquí, ¿verdad? Vamos a empezar en este orden. Vamos a centrarnos en el 675. De vuelta para la resolución, les voy a pedir siempre la colaboración en el sentido de dar los números, dar las respuestas, etcétera. ¿Ok? Dice lo siguiente. Para el armazón, voy a tratar de mantener ahí. Para el armazón y la carga, que se muestra en la figura, determine la fuerza que actúa sobre el elemento ABC. Ítem A me pide en B, sería aquí, y el ítem B me pide en C. ¿Ok? Entonces fíjense, si yo hubiese trabajado esto como un solo cuerpo, hubiese hecho un momento aquí, ¿sí? Iba a tener aquí dos incógnitas, un momento aquí, iba a tener dos incógnitas, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, hubiese tenido tres ecuaciones y cuatro incógnitas. Entonces, a buenas primeras, esto no lo iba a poder resolver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vayamos a lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo, en vez de hacer eso, ya parto inicialmente con un desglose o desarmando la estructura? Sería algo así, ¿verdad? A ver, la estructura es algo así. Está un poquitito más chico. Entonces lo que voy a hacer es desarmar la estructura y analizarla cada uno por separado. Entonces empecemos por lo fácil. Primero sería la barra ABC. Sería A, B y aquí en el extremo C. Evidentemente, eh, por donde arrancaría sería colocando las cargas externas. En este caso tengo la carga puntual en el extremo equivalente a 200 newtons. Puedo poner 200 newtons, 200, etcétera. Lo siguiente que debo tener en cuenta, fíjense que para desarmar, eso se me pasó ahora, pero para desarmar la estructura, ustedes deben fijarse dónde es la viga continua y cuál es la viga que queda interrumpida. En este caso, esta, los dos son en forma de L y la barra ABC es continua en B. ¿Ok? O sea, pasa de largo. Sería esta situación. Lo siguiente, esta vinculación en C es de segundo género, por lo tanto, daría dos reacciones. Es decir, tendría una reacción vertical y una reacción horizontal. Inicialmente, yo puedo tener idea de esa orientación y también podría no tener. Entonces yo lo puedo poner directamente así. CX lo puedo llamar y CI para arriba. ¿Ok? Lo puedo poner CI para abajo también. Da absolutamente igual. Y por último, sería el análisis en la sección B. Sería aquí. ¿Qué pasa en B? En B, fíjense que hay una unión.
Y esa unión es mediante un pasador. Es decir, la barra ABC realmente ahí tiene un orificio, ¿sí? Y por ese orificio pasa un pasador. Hay un pasador que une ambos elementos, ambas barras. Esta y la que va atrás aquí, ¿sí? Por lo tanto, este pasador puede tener reacciones en estas direcciones y puede tener reacciones en estas direcciones. Entonces, realmente en B lo que ocurriría sería lo siguiente. Yo podría tener una reacción vertical en B y una reacción horizontal en B. Es decir, una reacción genérica, oblicua. ¿Ok? Una vez que paso eso, me voy, por ejemplo, a la siguiente barra. Me puedo ir a la siguiente barra sin ningún drama, que sería la barra BD. BD. En la barra BD voy a tener de vuelta las reacciones en el punto D. Por lo tanto, le podría poner de forma genérica de Y y de X. ¿Ok? Fíjense que lo estoy poniendo totalmente al azar. Justamente por si estoy suponiendo mal para ver cómo se corrigen esos resultados. Y en B, fíjense que debe ocurrir lo que le estuve insistiendo demasiado ayer, ¿verdad? Como ambos elementos están conectados en B, si yo coloco aquí una reacción, en este otro elemento debe ser exactamente igual, pero de signos contrarios, por así decirlo. Es decir, de sentidos opuestos. ¿Por qué? Porque sería por acción y reacción, vendría en otra dirección aquí sobre el elemento BD. Entonces debería ser exactamente igual, BI, pero con direcciones opuestas. Entonces, así de repente hubiese sido si yo analizaba directamente ambas barras, ¿sí? Sin tener un pensamiento inicial, sin haber analizado un poquitito esta situación. Ahora, ¿por qué le hago esto? Fíjense, hace rato les había dicho que eran 4 incógnitas, ¿verdad? Pero realmente no son 4 incógnitas, son 3 aquí. En esta estructura son 3 incógnitas nomás las que tenemos. ¿Alguien podría llegar a identificar por qué? Si tomó como externa, ¿verdad? ¿Alguien podría saber por qué les estoy mencionando 3 incógnitas nada más? ¿Qué pasa con el elemento BD? ¿Qué pasa con este elemento? Este elemento es así. Vamos a hacer un zoom. Significa que en vez de esta BXBY, yo podría reemplazar por una resultante en B. Y en vez de esta DI y DX, podría cambiar por una resultante en D. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ahí en qué se convierte esta barra? Se convierte en una barra de 2 fuerzas. Entonces, para que esta barra de 2 fuerzas esté equilibrada, necesariamente la reacción en B, o sea, la fuerza en B, y la fuerza aplicada en D, la RD, deben estar alineadas y deben ser iguales. Entonces, automáticamente yo ya sé que como por aquí está aplicado la reacción D, la reacción B, perdón, aquí la reacción D, la línea de acción debería pasar por esos puntos. Entonces ahí yo puedo saber,
Mira, viejo, RD es este. Y ya no esto. Lo mismo pasa con RB. No es esto que está ahí, sino que es esto de aquí. Y además, yo sé que RB y RD son iguales, ¿verdad? En módulo. Y todo esto yo puedo concluir porque la barra BD, entonces le puedo poner así, es una barra de dos fuerzas. Y nada más. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy logrando? Si yo me hubiese dado cuenta de que esta barra no tiene ninguna carga externa, está articulado en dos puntos y nada más, entonces yo directamente me podría dar cuenta, ah, mira, es una barra de dos fuerzas, entonces esto no existe. Y lo reemplazo. Lo podría reemplazar aquí con RD. Trazar acá para tener la idea de la línea de acción. Lo borro esto porque tampoco serían así. RB sería este de aquí. Y por acción y reacción, ahí no sé qué le pasó. Por acción y reacción, RB sería este de aquí. Entonces, aquí es que yo me doy cuenta, ah, bueno, las incógnitas son CX, CI, RB y RD. Pero RB y RD son iguales. RB y RD son iguales. ¿Por qué? Porque la barra BD es una barra de dos fuerzas. ¿Ok? Entonces, básicamente se trata en limitarse a resolver esto. Y fíjense, con ese análisis me basta con plantear las ecuaciones para la barra ABC. Y básicamente voy a tener reacción en B, CI, CX y RD. ¿Se entiende, verdad? Entonces, por ejemplo, puedo hacer para la barra ABC, voy a plantear sumatoria de momentos de fuerzas en C igual a 0. ¿Qué debería sacar ahí? Ya voy a sacar directamente el valor de RB. ¿Ok? Entonces, puedo dejar en función a este ángulo alfa. ¿Cómo sería el momento? Primero sería el momento de esta carga de 200. Sería 200 por este brazo de palanca, que es 90. Opa, no sé qué pasó ahí. 200 por este brazo de palanca, que es 90. Eso generaría un momento antihorario. Por lo tanto, lo pongo positivo. Ya, 200 newtons por 90 milímetros. No hace falta cambiar la unidad de medida, ¿verdad? Directamente le podríamos directamente lo podríamos dejar en newton por milímetro. Siguiente, el momento de la reacción en B. Entonces, lo que yo dejé es en referencia a este ángulo de aquí, alfa. Entonces, tangente a alfa, puedo calcularlo aquí, el cateto opuesto sobre el adyacente. Por lo tanto, alfa termina teniendo un valor de no sé cuánto. Treinta y 36,87. 36,87. Ok. Entonces el momento que genera la reacción en B, aquí,
nosotros estamos diciendo que sería RB seno de alfa, porque sería solamente la componente vertical por todo este brazo de palanca 120, o sea, 240. Y fíjense que según nuestra disposición, esto sería un momento horario, por lo tanto negativo. Entonces supusimos bien. En ese caso, son los dos únicos que interactúan, ¿verdad? Entonces sería menos RB seno de alfa, que me daría la componente vertical, por el brazo de palanca que tiene, que es 240, debería ser igual a 0. Fíjense que aquí nosotros ya obtenemos el valor de la reacción en B. De salida RB saldría 125. entonces tendríamos 125 newtons. Genial. Lo siguiente, por ejemplo, quiero calcular las reacciones en C. Y bueno, directamente podría ser sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Fíjense que sigo trabajando para la barra ABC. En ese caso, tendría la carga de 200 para la derecha menos la componente horizontal de RB, y según lo que yo planteé, sería también menos CX, porque yo planteé para la izquierda. De ahí debería tener, entonces, la componente horizontal de CX. $100. 100. Siguiente, me quedaría hacer la sumatoria fuerza ni. Sumatoria fuerza ni igual a 0. Y en este caso tengo RB en la componente vertical, va para arriba. Y la CI yo también puse para arriba. Entonces aquí debe verse reflejado lo que yo escribí en mi diagrama cuerpo libre. Y fíjense que aquí me va a salir entonces un valor de CI negativo. Significa que realmente va para abajo. En este caso, 75 puede ser. Sí, profe. Ok. Pero, ojo, voy a poner aquí, así. Entonces, lo que le había dicho alguna vez que podemos hacer justamente para evitar estas cuestiones es lo siguiente. Cuando tengo el negativo, lo indico así, y me conviene aclarar lo siguiente. Aquí recién voy a poner que CI vale 75 y al lado voy a aclarar cuál es la dirección correcta. Por ejemplo, CX yo planteé para la izquierda y estaba bien. Y RB, bueno, era algo así. ¿Ok? Entonces ahí yo tranquilamente, acá me doy cuenta que si CI coloco vertical para arriba, es negativo. Ahora,
la forma correcta sería para abajo. Entonces, tranquilamente estas podrían ser mis respuestas. Entonces, me pedía RB, por ejemplo, y ya tengo. Fíjense que me pide determine la fuerza que actúa sobre el elemento ABC en el punto B. En el punto B sobre ABC es RB. Es la reacción en B. La reacción en el punto C. Ahí no es la componente CX ni es la componente CY. Lo que me pide entonces es calcular RC. Hago esto porque, por más absurdo que de repente les parezca, al leer muy apurados o al leer muy rápido, querer contestar, muchos dejarían ya aquí con el valor de la componente nada más, ¿verdad? Pero lo que pide realmente es la reacción. Entonces, si dejaban hasta aquí, bueno, iba a estar incompleto. Por más que le haya faltado nada más esto, ¿verdad? La reacción en C, por lo tanto, sería 100 al cuadrado más 75 al cuadrado. Raíz de eso. 125. Entonces, tengo la reacción en C que tiene 125 newtons y aquí le puedo indicar esquemáticamente dónde sería. ¿Ok? Que ya sería sería la resultante de ambos. Sería al revés. Ahí. Ahí sí, evidentemente yo podría dar por terminado recién el ejercicio. Como en este caso, fíjense, como en este caso no habla, no hace referencia a ningún vector en ningún momento, en el sentido de que como me da la carga me dice 200 y ya me esquematiza y que es horizontal. Entonces, con respuestas de este tipo y que se pueda visualizar algo en los diagramas, entonces ya sería más que suficiente, por ejemplo. Ok, aquí lo interesante, lo más importante en este ejercicio es darse cuenta que esta es una barra de dos fuerzas. Vamos a plantear esta. Esta inclusive es mucho más evidente, ¿verdad? ¿Qué ocurre aquí? Ocurre exactamente la misma situación. Tengo esta L, la reacción con dos componentes, reacción con dos componentes. Entonces, si yo tomaba como todo un cuerpo, me iba a ser un poquito más difícil notar que esta es una barra de dos fuerzas. Ahora, al desglosar y trabajar de la siguiente manera, entonces yo tranquilamente podría decir, aquí tengo una carga de 400 newtons. En azul voy a poner las reacciones. Aquí, por ejemplo, podría tener una reacción horizontal. Aquí una reacción vertical. Y por otro lado, tengo, digamos, no sé, esta barra de aquí. ¿Ok? Fíjense qué pasa. Voy a tener una reacción en D y una reacción en B. Por lo tanto, necesariamente esta barra se convertiría en una barra de dos fuerzas. Entonces ya me induce la dirección de esta reacción aquí, en el extremo B. Si le pongo a analizar un poquitito más, voy a poder darme cuenta si esto está a tracción o a compresión. ¿Alguien me podría indicar eso? Si está trabajando a compresión o a tracción esa barra. Ahí no está por arriba. ¿Cuál, profe? ¿La ABC? La BD.
La BC está con flexión y demás. La BD nomás. No es compresión la cosa. Y fíjense lo que ocurriría. Eh, esta barra BD, o sea, al aplicar la carga de 400 en el punto A, lo que va a tender es a desplazar para abajo, ¿verdad? Si no existiese esta barra BD, entonces toda la barra AC se iba a deformar sin ningún problema, por ejemplo, o sea, se iba a poder estirar para abajo. Aparece la barra BD que le está impidiendo, le está atajando. Entonces, sobre la barra AC tendría esta dirección. Por acción y reacción aquí sería para aquí. Estaría atracción. Por lo tanto, aquí sería así RD. ¿Ok? Pero porque está atracción. Entonces, lo importante aquí es darse cuenta de que esto también se trata de una barra de dos fuerzas. Y ahí el ejercicio se queda simplificado. Tengo el diagrama cuerpo libre ya hecho del elemento AB. Tengo el diagrama de cuerpo libre del elemento BD. Ya quedaría resolver según lo que me pida. En este caso, por ejemplo, evidentemente yo podría arreglar esta situación al ajustarse X, ¿verdad? Porque X debería terminar apuntando para la izquierda. Pero eso ya con la... Pero eso ya al colocar las ecuaciones ya lo van a poder resolver sin problema. ¿Ok? Entonces eso quedarían a terminar después. Nada más lo que yo quería indicarles ahí es la situación que me puede facilitar cuando yo identifico un elemento simple o un elemento de dos fuerzas, por ejemplo. Vamos aquí. A ver. Vamos a hacer la columna izquierda nosotros. ¿El 679 o el 680? 79, profe. Ok. Lo único que cambia es el ángulo tita. Inclusive lo podríamos dejar en función a tita. Y luego, según el ángulo que queramos, le damos el valor. Vamos a tratar de mantener un poco literal a ver si es que nos sale. Dice, determine las componentes de todas las fuerzas que actúan sobre el elemento ABCD. ¿Ok? Entonces, cuando se les pide ese tipo de cosas, ustedes ya tienen que darse cuenta de que realmente van a tener que desarmar la estructura y encontrar todas las fuerzas que caen en la barra que les pide. Y para eso quizás tengan que analizar las otras barras. Entonces, voy a tratar de replicar esto. Bueno, es aquí una L. Luego aquí hay una otra L. Algo así. Y luego aquí un tramito así. Y hay un último elemento que es el chiquitito. Algo así. Entonces voy a tener casi en el extremo. Ahí está. Entonces lo que hice fue desarmar. Primero esta barra ABD sería esta L de aquí. A, B, D.
Luego tengo la barra C, E, F. C, aquí sería E. Eso me lo marco en un círculo entre líneas como para poder identificar nada más. Aquí sería F. Y el otro sería aquí. El punto C que me olvidé. Y por último, evidentemente, también tengo esta barra de E. ¿Ok? Esta es la situación entonces. ¿Qué yo hice? Directamente ya coloqué desglosado. Siguiente paso podría ser, por ejemplo, colocar las cargas. Yo sé que aquí tengo la carga F, perdón, la carga de 60 libras. Y eso me da que tiene una inclinación de, no sé, tita. Por otro lado, las reacciones. En A tengo una reacción vertical, perdón, horizontal sería. Directamente lo puedo llamar ya reacción en A, porque ya sé que se va a tratar de la resultante, puesto que solamente tiene una componente. En B tengo dos valores. Entonces, lo pondría aquí. Bx, lo pondría aquí BI. Fíjense que yo puedo ya tener una idea de cómo van a ser esas reacciones, ¿verdad? Por ejemplo, me puedo centrar aquí. Yo sé que aquí voy a tener una reacción en A, aquí una reacción en X, o sea, una componente en X, y aquí una componente en Y. Entonces, ¿cómo fue que yo dije para poner estas orientaciones? Y bueno, yo me imaginé hacer un momento aquí en A. Al hacer un momento en A, yo voy a descartar la reacción en A, voy a descartar la componente y voy a descartar la componente horizontal de esto. Entonces el momento sería de Bx, horario, y de Bi, o sea, de la Fi sería horario. Entonces ahí yo puedo corregir ya esto antes de empezar a hacer mi ejercicio. Entonces ya me puedo dar cuenta, en Bx debe ser para la izquierda. ¿Ok? Lo siguiente, ahí ya es muy fácil, ¿verdad? Bx va para la izquierda, la componente horizontal va para la izquierda, entonces por lo tanto el único que tiene componente horizontal debería ir para la derecha. Entonces Bx y Ra ya están bien colocados. Por último, esta tiene una componente vertical para abajo. Por lo tanto, la reacción en I del punto B debería ir para arriba. Entonces, tranquilamente ya sé, el único ajuste que yo podría hacer es B. Aquí. Esto le digo por si es que no les gusta plantear mal, ¿verdad? Da absolutamente igual. Yo ya sé al menos que estas orientaciones son las correctas. Siguiente, ¿qué hacemos? Y tenemos que analizar todos estos puntos de unión ahora. ¿Sí? En el punto C, por ejemplo. En el punto C, ¿cómo yo pondría la reacción en C? Debería aparecer, voy a poner en verde. Voy a ponerlo aquí fuera para que no moleste. Debería aparecer una componente horizontal y una componente vertical. Yo tengo idea de cómo poder interpretar eso y de repente está muy difícil. De repente está muy difícil identificar la orientación de C porque viene de una barra que tiene varias cargas. Entonces no tiene una dirección de la barra que le llega
y tampoco tiene una dirección definida. Entonces, identificar C podría ser un poco difícil. Entonces, yo podría suponer, yo puedo suponer, no sé, aquí, CI, CX. Voy a suponer esa orientación. Por lo tanto, por acción y reacción en la otra barra, debería ser para arriba, para la derecha. ¿Ok? Lo siguiente, la reacción en D también tendría dos componentes. Y evidentemente, ¿puedo yo saber o no esa orientación? Aquí, en D. Puedo saber de X y de Y. ¿Qué orientaciones podrían tener? Analizando la barra de E, ¿verdad? De dos fuerzas. ¿Y qué pasaría entonces? Si me fijo en la barra de E, evidentemente me percato, mira, es una barra de dos fuerzas. ¿Ok? Por lo tanto, la reacción en D no tendría dos componentes. Tendría solamente uno. Y tendría la dirección del punto D y E. ¿Ok? Voy a checar un poquitito más esto. No. No sé por qué no puedo mover. Es muy cuadrado el movimiento. ¿Ok? Entonces ahí, por ejemplo, quedaría identificar si esta barra de E, yo estoy suponiendo a tracción o a compresión. Lo mismo ocurriría acá. Entonces yo puedo tener idea de lo que va a pasar acá y de repente no tanto. De repente no puedo no identificar. Entonces, podría decir, voy a suponer de E a tracción. Vamos a ver qué pasa. Entonces, si es atracción, sería esta orientación. Tracción sería esta orientación. Y fíjense que esto es F de E y esto es F de E. Entonces, el ejercicio me decía, determine todas las componentes, en este caso no son las reacciones, de todas las fuerzas que actúan sobre el elemento ABCD. ¿Qué significa eso? Significa calcular. ¿Dónde está el elemento ABCD? Aquí. Significa calcular este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. ¿Qué pasa aquí en este caso? Si yo tomo solamente el elemento ABCD, ¿cuántas incógnitas tendría? Y mínimo 4. Y sí, tendría mínimo 4 si es que sé la resultante de C y si es que conozco la resultante de B, ¿verdad? Ahí sería 1, 2, 3, 4. En este caso no sé. Entonces, evidentemente, al analizar solamente la barra ABCD, voy a tener 6 incógnitas, que son todas las que están pintadas. Y como máximo 3 ecuaciones. Entonces, aquí no puedo resolver solamente con al resolver una sola barra. No, tengo que resolver las demás. En donde de ello ya me fijé que es una barra de dos fuerzas. Todo lo que aporta DE ya lo hice. ¿Ok? Esto ya está check. ¿Por qué? Porque me aportó el FDE, me aportó la dirección. O de lo contrario, hubiese puesto una reacción oblicua o genérica y incrementar una ecuación más, o sea, una incógnita más. Pero FDE ya está,
Al ser de dos fuerzas, yo ya identifiqué la dirección de F de E. Ahora, lo que no sé es si está a tracción o a compresión ahora. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo resolvería primero, no sé, para o de. Voy a poner de la barra C, E, F, por ejemplo. Empezaría con la barra C, E, F. ¿Por qué? Porque en la barra C, E, F es que yo tengo la carga. De ahí puedo sacar los valores ya numéricos para cada una de estas tres componentes. ¿Ok? Entonces, de CEF, lo primero que haría, o lo primero que harían sería que, ¿qué plantearían ustedes primero aquí? Sumatoria de momento. M, Sí. sumatoria de momento en C. ¿Por qué? Porque aquí evidentemente anulo las componentes estas y me quedan la componente vertical de F de E y ambas componentes de la fuerza de 60 libras. De 60 libras. Entonces, estoy en C. El momento que generaría la fuerza FED sería FED por 12. Entonces sería FED por 12 genera un momento horario, por lo tanto, negativo. Luego, la componente horizontal de la carga de 60 libras sería, vamos a ver aquí la distancia, sería 8 por F seno de tita. Sería un momento horario también. Entonces sería menos 60, que es la fuerza, seno de tita, la componente horizontal, por el brazo de palanca. Y por último, la componente vertical. La componente vertical sería también un giro antihorario. Sería 60 por coseno de tita en este caso. Y el brazo de palanca es toda esta distancia, es decir, 16. Profe, por ahí la vertical no sería 0 por ser el ángulo 90. Ok, en este caso, eh, lo que dije que íbamos a hacer es dejarlo en función a tita, ¿verdad? Solamente para practicar, ¿verdad? Ok, profe, gracias. Entonces, no sé, porque eventualmente yo les voy a pedir cosas así, ¿verdad? Así como la tarea, dejar en función a algo y luego recién responder, no sé, algo. Entonces aquí yo podría sacar el valor de FED, ¿ok? Y me quedaría menos 5 por 8 es 40 seno de tita y menos 80 coseno de tita. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si tita varía entre 0 y 90 grados, ¿verdad? Evidentemente, FED realmente no estaría trabajando a tracción. Estaba trabajando a compresión. Aquí ya se puede ver. Entonces yo supuse mal, pero no hace falta que yo cambie. Es decir, lo que yo no quiero que hagan ustedes es que si ya establecieron las ecuaciones y después se dan cuenta que les sale esto, no por ninguna situación de la vida borren esto y hagan así. ¿Por qué? Porque si hacen eso, deben cambiar acá el signo de la ecuación en todas las partes donde aparezca FED. Y va a ser una pérdida de tiempo.
Entonces, si supusieron mal, bueno, se quedan con esa suposición y cada vez que lo utilicen a FED, le ponen su valor negativo. Y ya está. ¿Ok? Como tengo ahí entonces el valor de F de E. En general yo lo ordeno por, eh, orden alfabético si es que no tiene una orientación. ¿Ok? ¿Qué más puedo sacar de esta barra? Y sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Las componentes horizontales tengo Cx va para la derecha, como la componente horizontal de la carga es la única que va para la izquierda, entonces ya va a terminar siendo igual a esa componente horizontal, que es 60 seno de tita. La tengo. Y por último, sumatoria de fuerza en Y. Tengo la CI que va para arriba, tengo más FDE, porque perdón, menos FDE, perdón, menos FDE, porque yo supuse en mi diagrama para abajo, aquí está para abajo, ¿ven? Ya está. Entonces, debe ser consecuente mi ecuación con lo que yo estoy planteando en mis diagramas. Y también es menos la componente vertical, es decir, menos 60 coseno de tita. Y fíjense, aquí en vez de f de e, voy a poner en otro color, en vez de este valor, yo voy a meter este de aquí. Entonces mi ecuación va a quedar algo así. CI menos el valor de f de e, que era menos 40 seno de tita menos 80 coseno de tita. Y todo eso menos 60 coseno de tita igual a 0. Y de aquí puedo sacar el valor de CI. ¿Ok? Entonces, ¿qué haría? CI me quedaría menos 40 seno de tita y menos 20 coseno de tita. Esto ya al despejar. Entonces, fíjense que CI también pifié. Pero no por eso yo voy a cambiar. No. Cada vez que yo le llame al valor de CI, según mis diagramas, según mis ecuaciones, voy a colocar este número que está al lado. ¿Se entiende lo que voy diciendo, verdad? Está corroborado este valor. Siguiendo entonces. Como ya terminé las tres ecuaciones de esa barra, entonces debería pasar a la siguiente. Y ahí puedo ir a la barra ABCD. ¿Por qué? Porque yo tengo recién CI, CX y FDE. Lo que no tengo son BX y RA. Entonces voy a calcular eso. ¿Por dónde empezarían aquí? En la barra ABCD. Momento en B. Genial. Momento en B porque así ya directamente calculo el valor de RA. Entonces lo primero sería sumatoria de momentos de fuerzas en B igual a 0. La primera ecuación.
Voy a hacer el momento de CI. ¿Cuánto sería el momento de CI? El brazo de palanca es 4. Esta distancia es 4. Si alguien me dice, en función a CI, no a su valor. CI generaría un momento horario. Entonces quedaría menos CI por 4. La componente horizontal de C no genera momento, entonces ya descartado. FDE generaría un momento antihorario, por lo tanto positivo, y la distancia sería 4 más 12, 16. Entonces sería más 16, perdón, haciendo al revés. Sería F de E por 16. Y luego tendría la reacción RA, que yo supuse antihorario. Y el brazo de palanca es 8. Entonces sería más RA por 8. Todo eso igual a 0. Puedo hacer algo así para que no se estire tanto. Entonces, ¿dónde aparece ese I? Aparece aquí. Entonces, este valor yo agarro y voy a meter ahí. Pero con el signo que le responde. Es decir, menos CI por 4. Más FDE más paréntesis FDE por 16. Y eso debería ser RA por 8. Y fíjense que de aquí lo que yo debería obtener sería una función de la componente horizontal o de la reacción en A. ¿Verdad? De repente sería, ¿verdad? Todo dividido entre 8. Aquí queda un 2, aquí queda un 0,5. Entonces queda más 40 seno por 0,5 es 20 seno. Aquí queda menos 80. Entonces quedaría 60 seno de tita. Y el de coseno sería más 10. Aquí sería menos 160, 70, menos, 150. sí, y sería más 150. Positivo, así vas a sumar. Entonces fíjense como que efectivamente es positivo, o sea, efectivamente le atinamos, ¿verdad? Al hacer ese análisis que les dije hace rato, ¿verdad? Que de repente a veces es fácil hacerlo y hay veces que no. Siguiente, ¿qué podríamos hacer? Ya directamente yo me jugaría por hacer sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y. Hay otra opción, momento en A, ¿verdad? Momento en A también era válido para empezar, ¿verdad? Porque con momento en A directamente quitaba la componente horizontal de X. Pero ya da absolutamente igual a partir de ahora. Entonces lo siguiente podríamos hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Las componentes en X sería RA, luego tengo BX para la izquierda, luego tengo CX para la izquierda y nada más que eso. De aquí
yo debería obtener Bx. Aquí no me corrigieron, esto es coseno. ¿Está bien? Sí, profe. Y por último, ¿qué haría sumatoria de fuerzas ni? Para la sumatoria de fuerzas ni tengo BI para arriba, menos CI y FD para arriba. Entonces sería BI para arriba, CI y FD igual a cero. Eh, ahí voy a subir, ¿verdad? Eh, 4, 2. Ok. ¿Cuánto les sale BI? No sé si quieren que muestre alguna ecuación en particular. O si tienen todo ahí, genial. Sesenta coseno de tita. Así. Y este también es coseno, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense, ahí ya evidentemente determinamos todas, ¿verdad? En general, ya les pido, ¿verdad? Cuando ustedes resuelvan en el examen, se dan cuenta que de repente este ejercicio es súper corto dentro de todo, ¿verdad? No lleva mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, pueden hacerlo como yo hago, resaltando, ¿verdad? El valor de una de las fuerzas o de las componentes o de lo que me pida. Como siempre, trato de resaltar, ¿verdad? La ventaja es que aquí yo tengo por colores, ¿sí? En el examen no creo que tengan por colores ustedes. Entonces, lo que sería bueno es que lo resalten de alguna manera. ¿Qué sé yo? Lo que ocurre es que entregan así, así. Y les juro que no se ve, les juro que no se ve esto. Porque, no sé, entregan muy clarito y demás, ¿verdad? FB igual a 10 newton. Imagínense esto, FB igual a 10 newton metido acá en el medio. Tampoco se ve, ¿verdad? Entonces, cuando hagan,
traten de hacerlo también así en un cierto orden. No digo que la letra sea lo más linda porque no, ¿verdad? Sino que estén bien separados, que esté bien ordenado, de forma que realmente eh, no sea, no se cometa un error en el sentido de que no haya visto el procedimiento de ustedes, no haya visto la respuesta o algo así, ¿verdad? Entonces ahorran también luego hacer el mal rato de volver a revisar el examen y encontrar, profe, acá en la esquinita estaba escrito tal cosa, ¿verdad? ¿Ok? Eso aprovechen más para decir mientras, ¿verdad? Eso se entiende, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tranquilamente se les puede decir tita igual a cero, tita igual a 90 grados, etcétera. Pero de vuelta, fíjense lo interesante que es descubrir cuál es la barra de dos fuerzas. Y eso va a ser siempre a partir de ahora por el resto de su vida. Siempre va a ser interesante. Aquí, por ejemplo, en esta estructura, básicamente es la misma idea. Son tres barras, un apoyo segundo género, un apoyo primer género, una carga y un elemento de dos barras, de dos fuerzas. ¿Ok? Entonces se tiene la barra BE de dos fuerzas, ya se sabe las reacciones, por lo tanto resolver esto ya sería súper sencillo. Ahí dice, determina los componentes de todas las fuerzas que actúan en el elemento ABC. ¿Ok? Vamos a plantear estos que quedan. Dice lo siguiente. Determine las componentes de las reacciones en A y E si se aplica una fuerza de 750 newtons dirigida verticalmente hacia abajo en, en el punto B o la segunda situación en el punto D. ¿Cuál es la diferencia? Voy a poner A en rojo. A me dice que aquí esté aplicado la carga de 750. Y B en verde. En D, aquí. ¿Cuál sería la diferencia de la situación A con la situación B? Si se aplica en D, va a alterar nuestra barra de dos fuerzas. Yo no sé. Yo estoy preguntando qué pasaría. O sea, me gustaría que me digas, va a pasar esto. En D me dijiste, quiere decir el caso verde. El caso verde. ¿Qué pasa si yo aplico la carga en B? Ah, no, en B, perdón. En B me dijiste el rojo. Aquí. La primera situación, ¿verdad? ¿Qué pasaría ahí? Creo que va a ser más fácil porque vas a tener la barra de dos fuerzas de E. Voy a tener una barra de dos fuerzas. Sería la barra EDC, ¿verdad? Toda esa barra. Sí, profe. Porque es una única barra. Aquí continua. ¿Todos están de acuerdo con ellos? Profe, pero no es tres fuerzas acaso, con el 750. No, solamente el caso así. Solamente el caso A. Solamente en rojo. Así estamos analizando ahora. Fíjense que el elemento EDC va a terminar siendo una barra de dos fuerzas, porque va a tener una reacción en E, una reacción en C. Van a tener que ser colineales, por lo tanto una barra de dos fuerzas.
Profe, ahí en D no hay nada todavía, ¿verdad? Por Todavía no eso. hay nada, todavía no hay nada. Y al analizar el otro caso, el caso B es así. Y por Lo más que, mismo. y es exactamente lo mismo, por más que esta barra sea una barra curva, va a tener una reacción aquí y una reacción aquí. Y terminaría siendo la barra ABC una barra de dos fuerzas. ¿Ok? Entonces, la única diferencia entre analizar el caso A o el caso BC es identificar cuál es la barra de dos fuerzas. Y bueno, por consiguiente van a cambiar las fuerzas internas en las barras, ¿verdad? Pero básicamente se trata en darse cuenta de eso, en ser capaz de darse cuenta de esto. ¿Qué pasaría si esta estructura, vamos a cambiarla un poquito? Esta es así y ahora mismo está algo así. ¿Ok? Ahora mismo está así. ¿Qué pasaría? Disculpen. ¿Qué pasaría si en vez de conectar esta barra en C, yo le conecto aquí en B? Y esto, no sé, le pongo aquí. En el punto D sigue siendo. La barra, la estructura queda A, B, C, D, E. Y aquí está el pasador. Quiero que me hagan el diagrama de cuerpo libre. No, no sé cómo me van a hacer, pero me van a decir ustedes. De esta barra. De la barra E, D, B. Yo le ayudo. Yo pongo la primera fuerza. ¿Cómo sería el diagrama cuerpo libre de esta barra? La reacción en E verticalmente hacia arriba. Un momentito. Aquí. Después. Creo que no va a tener en X, pero igual le ponemos X. Ok. Y te falta en B. Mm, ahí no podés saber, pero yo pondría hacia abajo. Acá. Sí. Profe, este no sería también de dos fuerzas, solo que sería el 750 como el peso de la barra. Yo no sé, vos me tenés que decir. Ahora lo que yo estoy esperando es que usted me diga, no, profe, estás haciendo mal. Profe, ahí está el cosa. O sea, que me digan con seguridad. La barra EDB, evidentemente, no estamos completando en B. O sea, aquí todavía no, nadie me dijo si está completo o no. O si ya está bien así. Y no te falta un horizontal también, que sería la reacción de A.
Y yo no sé, yo estoy poniendo lo que usted me dice. Sí. Profe, la Imagínate barra no es EDC. No, yo modifiqué. Yo modifiqué la estructura. Ah, Desconecté en C y conecté en B. Las medidas y demás, no, yo quiero solamente el análisis, ¿verdad? No quiero entrar en valores. Ahora, imagínense que es su examen. ¿Cómo van a resolver? menos 750 en B también hay. Sin valores numéricos, ¿verdad? Con BI ya lo El conozco. 750, ¿el peso o la fuerza? Este 150 está aplicado en este punto D nomás, solamente ahí. La Pero fuerza. en B también hay. Ah, No, yo en estoy este viendo el caso de es arriba. así. Sí, no, así. Ok. Acá lo que parece que dice DEL, ¿verdad? Ahí está. Fíjense que ya es nuestra hora. En todo caso, queda ahí pendiente, ¿verdad? No, profe, demostrarnos. No, pero yo quiero que ustedes digan. Yo mostré todito en los anteriores. Profe, X no tiene que ser al otro lado. No sé, no estoy segura. Voy a poner, no hay drama. Total, eso me va a salir negativo o positivo nomás. Ahora, ustedes se dan cuenta que la pregunta fue muy direccionada. Yo les pregunté el diagrama cuerpo libre de la barra EDB. ¿Por qué? ¿Por qué no le pregunté el de la barra ABC? A veces son dos fuerzas nomás. Y la barra ABC es una barra de dos fuerzas. Yo no le pregunté porque era demasiado evidente ya eso. Si yo les preguntaba esto, ustedes al toque me decían, ah, profe, es una barra de dos fuerzas. ¿Cómo querés joder? Ustedes iban a poder decir, inclusive, me iban a decir acá a X, acá a Y. En B me iban a decir BI y BX. Y después ahí se iban a dar cuenta, ah, no, es una barra de dos fuerzas. Entonces no hay BI, BX o AX o AI. Ya conozco la dirección. Entonces, directamente aquí aparecería RB. Y aquí aparecería RA. Porque la línea de acción debe pasar por A y debe pasar por B. O sea, es esta. Por acción y reacción, aquí sería así. Profe, una pregunta, ¿por qué es vertical el RA y el RB? Ay, pero no Eh, horizontal. ok. Así sería el diagrama cuerpo libre de la barra EDB. Esta sería el correcto. Ahora, ahí le voy a poner un check ya para que recuerden. ¿Por qué? ¿Por qué el otro? Y justamente al mirar acá dije, voy a aprovechar ya que es una barra curva y no están las cargas en los extremos. Porque en general las cargas siempre están en los extremos. Yo puedo tener la barra, no importa la forma que sea. Puede haber esta barra o este elemento. Y yo puedo aplicar aquí una fuerza RA y aquí una fuerza RB. Para que no sé, esta varilla, esta barra, esté en equilibrio, necesariamente la línea de acción debe unir estos puntos. Entonces la única posibilidad es que RA y RB o sean así o estén apuntando hacia el otro lado. Otro caso, en el caso que yo aplique una carga aquí y la otra aquí, entonces la línea de acción
debería ser esta. No importa si no están los extremos. Y qué sé yo, podría ser así, RC y RD. Y así sucesivamente. Entonces, no es que tiene, por eso una vez les dije, no es que una barra de dos fuerzas siempre va a tener la dirección de esa barra. Va a tener la dirección de esa barra si esa barra es recta. Como en casi todos los casos anteriores. A ver. Aquí la barra era recta, ahí está la barra recta, la barra es recta, la barra es recta. Aquí no era barra recta y hicimos. ¿Por qué hicimos aquí y no pudimos responder después? La única diferencia es que no estaba aplicado en el extremo. ¿Ok? Bueno, la verdad que sí es extremo, pero Ah, no, la única diferencia en este caso, en este, es que B no está aplicado en el extremo de la barra. ya, ok, Ah. profe. ¿Ok? Sí, gracias, profe. Dale. Entonces, este es el diagrama cuerpo libre de esta barra. Entonces, no porque esta sea una barra recta, necesariamente la reacción va a ser en esa dirección. Y no, y es justamente porque aquí aparece una barra de dos fuerzas. Profe, y C no va a afectar ahí. C está libre, C está libre, C es este, está libre. No tiene absolutamente nada. Si es que venía un personaje y se colgaba aquí, no sé cuál es más su pierna ni nada. Le falta una extremidad. Ah, no, ahí está bien. Si venía alguien y se colgaba ahí o ponía alguna carga o alguna fuerza, ahí ya esta barra iba a dejar de ser de dos fuerzas y ahí sí iba a aparecer una componente vertical aquí en B y una horizontal en B. Una vertical y una horizontal en B, una vertical y una horizontal en A. El problema fue que como no estaba cargada, no había ninguna otra fuerza, entonces directamente esto se transforma en una barra de dos fuerzas. Y así drama. Y ahí es que estos no tienen componentes en otras direcciones. ¿Ok? ¿Queda claro ahí? Sí, profe. Genial. Gracias. Entonces, en la semana que viene tenemos el parcial. Bueno, el jueves vamos a terminar haciendo ya ejercicios ya de armaduras y ahí ya sí les voy a aplicar el trabajo práctico. Entonces quedan libres por hoy. Muchas gracias por la atención. Hasta luego, profe.